Hola, bienvenidos nuevamente a la materia de métodos cuantitativos. Vamos a ver la segunda sesión. La sesión pasada vimos lo que son los promedios móviles simples de la parte de series de tiempo. Ahora vamos a ver lo que son promedios móviles dobles. Vamos a ver qué características tiene, cómo se calculan los pronósticos cuando aplico promedios móviles dobles. Y vamos a ver algunos ejemplos en clase, que es lo más recomendable para aprender bien este tema. Entonces, vamos a ver todo lo relacionado a este tema. Síganme, por favor. Ok. El objetivo particular del tema es que el alumno comprenda las principales características de los métodos cuantitativos. Ya vimos la sesión pasada que los métodos cualitativos simplemente se basan a veces en experiencia personal o en características que tiene algún ejecutivo, alguna gente que ya maneja este tipo de cosas, ¿no? En cambio, los métodos cuantitativos ya tengo que basarme en series de datos históricas, pues se llaman series de tiempo, ¿sí? Y el objetivo específico es que el alumno aprenda a pronosticar por el método de promedios móviles dobles. Ya conocemos los simples, ya sabemos cómo es su fórmula, sus funciones y todo. Entonces, ¿en qué consiste el promedio de móviles dobles? Esta es otra técnica cuantitativa que sirve para calcular el pronóstico de la demanda o de las ventas para periodos futuros. Esto quiere decir que se puede pronosticar más allá de solo el siguiente periodo. Nosotros aprendimos en promedios móviles simples que si yo tengo datos históricos de un año y los datos son mensuales, yo solo puedo pronosticar al siguiente mes, o sea, a enero del siguiente año. Yo no puedo pronosticar febrero, marzo, ni abril, ni mayo, nada. Entonces, esa es la limitación o la limitante que tiene el promedio móvil simple. El promedio móvil doble se va a expandir, o sea, yo puedo pronosticar un periodo más adelante, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos, n periodos. Entonces, esa es la ventaja del promedio móvil doble. ¿Qué fórmulas se utilizan? Vamos a ver las fórmulas que se utilizan para promedios móviles dobles. En su casa vamos a hacerlo todos juntos y traten de hacer calculadora. Normalmente se hace en Excel, pero aquí vamos a manejarlo en calculadora, ¿sí? Entonces, el primer estimado que yo tengo, que lo voy a llamar S' de t, ahí vemos la fórmula. Es igual a xt, ¿sí?, más xt menos 1, más, así, hasta xt menos n más 1, ¿sí?, sobre n, ¿sí? Anteriormente vimos que xt son los datos históricos. Por ejemplo, si yo quiero pronosticar del mes 3, yo voy a tomar el mes 3, el 2 y el 1. Entonces, esa es la forma como se hace. Ese se llama, más adelantito vamos a ver, que a eso le conozco el primer estimado en t, o el primer pronóstico. El S segunda de t, ¿cómo se calcula? También tengo la fórmula, es muy parecido. El S' de t más S' de t menos 1 más S' de t menos n más 1 sobre n, ¿sí? Nada más que para calcular el segundo estimado yo voy a tomar como datos los primeros estimados. Esa es la diferencia. Para los primeros estimados necesito los datos históricos y para los segundos estimados necesito los primeros estimados, ¿sí? El AT, que es una variable que vamos a necesitar, ¿cómo se calcula? Es igual a 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado, ¿sí?, como vemos la fórmula. El BT es igual a 2 entre n menos 1 y todo eso que multiplica el primer estimado menos el segundo estimado, ¿sí? Y ST más M que yo tengo es en sí el pronóstico que yo voy a calcular futuro. Aquí es igual a T más BT más M, ¿sí?, por M, perdón, ¿sí? Y M me va a indicar cuántos pronósticos a futuro voy a hacer. Ahí dice dónde. S' de t es el primer estimado de t, S segunda t es el segundo estimado en t, y M es el número de periodos por pronosticar. Si yo quiero pronosticar 10 periodos adelante, para el primer mes va a ser M igual a 1, para el segundo mes M igual a 2, para el tercer mes M igual a 3, y así hasta llegar a M igual a 10. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito así pequeñito.
Entonces, de esa manera yo calculo el promedio móvil doble o el pronóstico a futuro. Vamos a ver este ejemplo. Dice, veamos algunos ejemplos. Los siguientes datos son un registro de las ventas semanales de neumáticos en miles de unidades de cierta compañía, compañía X para no poner nombre. Entonces yo tengo los datos y me dice aquí tengo semana, ¿sí? Y en la otra columna tengo la demanda, ¿sí? Y la demanda está en miles de unidades, dice. Entonces tengo 10 semanas. Vamos a trazarlo aquí. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer en la calculadora. En sus casas ustedes pueden utilizar fácilmente el Excel. Con el Excel es sencillo, simplemente se arrastra y ya está. Entonces la demanda son, en la semana 1 tengo 34. En la semana 2 tengo 56. En la 3 tengo, vamos a ver, 48, 63, 65. En la 6 tengo 50, 78, 74. En la 9 tengo 63 y 90. ¿Sí? Ahí tengo la demanda. Entonces, esos son los datos. Yo soy una empresa que vende neumáticos y yo tengo los datos, por ejemplo, de si esto fuera del 2000, fuera de 2010. Yo sé cuántos neumáticos vendí en enero, en la primera semana del 2010. Vamos a poner el 2011 para que sea más actual. ¿Sí? Del 2011. Entonces, hasta aquí tengo el primer mes, porque son por semanas. Hasta aquí tengo el segundo mes y hasta aquí tengo la primera quincena del tercer mes. ¿Sí? Entonces, a mí me están pidiendo pronosticar para las siguientes semanas. Asumiendo que esto, por ejemplo, sea, vamos a suponer que esto sea junio, esto sea julio y esto sea agosto. Justo, estamos en la quincena de agosto. Entonces yo tengo mis datos históricos para la primera quincena de agosto. Yo quiero pronosticar cómo va a ser mis ventas para esta otra quincena de agosto, para septiembre, para octubre. ¿Qué me piden ahí? Me piden calcular el pronóstico para los periodos 11, 12 y 13. Yo puedo tranquilamente pronosticar 10 periodos más. ¿Sí? Es lo mismo. Utilizando promedios móviles con n igual a 3. ¿Sí? Entonces, a mí me están pidiendo n igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Primero, el primer estimado. El primer estimado. ¿Ok? ¿Cómo calculo el primer estimado? Ya vi la fórmula que es los tres primeros valores históricos. Entonces, para el primer estimado yo tengo que calcular esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque me dicen n igual a 3. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 datos. Ese primer estimado, aquí va a ser igual. Aquí abajito lo voy a poner y luego lo borro. Me piden el primer estimado de la tercera semana. Aquí va a ser igual al dato de la tercera semana más el dato de la segunda semana más el dato de la primera semana entre 3. Ese es el valor. Entonces, ¿cuánto vale el dato de la tercera semana? Vale 48. Más el dato de la segunda semana vale 56. Y el dato de la primera vale 34. Esa suma lo divide entre 3. Vamos a ver cuánto da. Debe salir 46. Hagamos en la calculadora. 48 más 56 más 34. Me da 138. Lo divido entre 3 y eso me da 46. Esto sale 46. Entonces ya tengo el dato del primer estimado de la tercera semana, como vemos en la tabla. ¿Ok? ¿Cómo haré
el primer estimado para la cuarta semana. Voy a agarrar el dato de la cuarta semana más el dato de la tercera más el dato de la segunda y lo voy a dividir entre 3. Vamos a hacerlo. Entonces va a ser igual a 63 más 48 más 56 y eso me da 167. Si lo divido entre 3, ¿qué me da? Me da 55.66666, ¿sí? Entonces aquí lo tengo. ¿Cuánto me da en la tabla? 55.67. Obviamente ahí yo lo redondeé, ¿no? Yo lo hice en Excel y simplemente lo redondeé a 2 decimales. Entonces vamos a ponerlos como 55.67. ¿Ok? Entonces ya tengo el primer estimado de la cuarta semana. Lo mismo puedo calcular con el primer estimado de la quinta semana, que va a ser el dato de la quinta semana más el dato de la cuarta más el dato de la tercera y lo divido entre 3. ¿Se dan cuenta? Si agarro la quinta voy a ir quinta, cuarta, tercera. Si agarro la sexta voy a agarrar sexta, quinta, cuarta. Si agarro la séptima voy a agarrar séptima, sexta, quinta. ¿Por qué? Porque me están diciendo que n vale 3. ¿Ok? Si n vale 4 agarraría 4 datos. Si n vale 5 agarraría 5 datos. Dependiendo cómo me dan el valor de n. Entonces, para la quinta semana sería esto más lo aquí más esto. Sería 65 más 63 más 48. Eso me da 176. Si lo divido entre 3 me da 58.67. Y ahí lo vemos en la tabla, en la diapositiva. 58.67. Para la sexta semana, ¿cuánto me da? Vamos a ver. 59.33. Que el cálculo es semejante, ¿no? Muy análogo. 59.33. 64.33. ¿Qué más? 67.33. 71.67 y 75.67. Ahí tengo los primeros estimados para los periodos que yo necesito, para el 3 hasta el 10. ¿Ok? Ahora, en la otra columna que tengo que calcular el segundo estimado. O sea, S segunda de T. ¿Qué dice la fórmula? Volvemos un poquito atrás para ver la fórmula. ¿Sí? Ahí tenemos la fórmula. Es la suma de los estimados primeros, de los primeros estimados de los meses anteriores, o semanas anteriores, ¿no? Entonces, como yo quiero 3, voy a agarrar 1, 2, 3 y voy a calcular aquí el segundo estimado. ¿Ok? ¿Cómo lo calculo? Como la suma de los primeros estimados. Vamos a ver. Entonces aquí le pongo la fórmula, para que lo tengan todos. ¿Sí? A veces se ve mejor la fórmula con números. Entonces tengo que calcular la suma de estos 3 primeros estimados. O sea, va a ser, yo quiero aquí ese prima de 5. ¿Sí? Yo voy a tener que calcular el primer estimado de 5 más el primer estimado de 4 y más el primer estimado de 3, y esa suma lo voy a dividir entre 3. El primer estimado de 5, ¿cuánto me da? 58.67 más el cuarto estimado, el primer estimado de la semana 4 me da 55.67 y más el primer estimado de la tercera semana me da 46. Y eso lo divido entre 3. Vamos a ver cuánto da. Es 58.67 más 55.67 más 46. Eso me da 160.34. Y lo tengo que dividir entre 3. Me da 53.44. Y ahí vemos en la diapositiva que también sale 53.44. Ahí tengo el segundo estimado de la semana 5. Ahora necesito el segundo estimado de la semana 6. ¿Qué voy a agarrar?
el primer estimado de la semana 6, más el primer estimado de la semana 5, más el primer estimado de la semana 4. Entonces voy a sumar estos tres de aquí. Va a ser 59.33 más 58.67 y más 55.67. Eso me da 173.67. Lo divido entre 3 y me da 57.89. Vemos ahí en la diapositiva también da 57.89. ¿Sí? Y así voy haciendo con todos. ¿Sí? Cuando yo tenga, si yo lo quiero hacer en Excel, ¿qué es lo que tengo que hacer? En esta parte aquí tengo que hacer la suma de estos tres y dividirlo entre 3 y simplemente aquí me va a salir como una cruz. Lo jalo hasta acá y ya me dan todos los valores. Ya lo demás es redondearlo a 2 decimales, a 3 decimales. Lo ideal sería normalmente 3 decimales. Aquí yo le puse con 2. Entonces, eso lo pueden hacer en Excel, como les digo, que a veces pues hay que utilizar las herramientas de tecnología que tenemos, ¿no? Entonces, si no lo quieren hacer en Excel, háganlo a mano para que vean cómo es el proceso, el desarrollo en el cual se hace esto. Entonces, necesito el segundo estimado de la semana 7, que ya lo calculé aquí, que vale 60.78. El segundo estimado de la semana 8, que vale 63.67. El segundo estimado de la semana 9, 67.78. Y el segundo estimado de la semana 10, que vale 71.56. Entonces, ya tengo esos estimados. Vamos a poner columnas más cortas porque si no, no va a alcanzar espacio. Ahora me piden AT. AT es la variable que voy a necesitar más chiquito esto. ¿Sí? Entonces, retrocedemos para ver cuál es la fórmula. ¿Qué dice AT? Dice 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado. Entonces, si yo quiero el A de 5, ¿por qué de 5? Porque yo no tengo ni el 4 ni el 3 del segundo estimado, entonces no puedo utilizar ni 3, ni 4, ni 1, ni 2. Tengo que empezar en 5, por eso en la tabla empiezo en 5. Dice el segundo estimado, o sea, 2 veces por el primer estimado, perdón, de 5 menos el segundo estimado 5. ¿Sí? Y eso lo checamos en la fórmula. ¿Sí? 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado. Entonces agarramos. Dice 2 veces el primer estimado de 5. ¿Cuánto vale el primer estimado de 5? Yo me pongo aquí y me da 58.67. Menos el segundo estimado de 5 y me da 53.44. Vamos a ver cuánto me da. Va a ser 2 por 58.67 menos 53.44. Eso me da 63.9. Ahí vemos, ¿sí? Ahí salió con 2 decimales. ¿Por qué con 2 decimales? Porque bueno, yo lo hice en Excel y como le digo, el Excel agarra todos los decimales. Por eso a veces hay un poquito de diferencia en las decimales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo estoy haciendo redondeando decimales con la calculadora y yo esta hoja de cálculo es con Excel, ¿no? Entonces vamos a poner el dato que está en la diapositiva. 63.89. Ahí está. ¿Sí? Para el A de 6, ¿qué necesito? 2 veces el primer estimado de 6 menos el segundo estimado de 6. Vamos a hacerlo. Va a ser 2 por 59.33 menos 57.89. Me da 60.77. Ahí me da 60.78. ¿Sí? Por lo mismo que le digo. 60.78. El A de 7. La fórmula no cambia. ¿Se dan cuenta? Lo único que va cambiando que aquí va a ser 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a hacer los 7 y lo demás lo copiamos de ahí de la hoja de cálculo. Va a ser 2 por
el primer estimado de 7, que es 64.33, menos el segundo estimado de 7, que es 60.78. Me da 67.88. Ahí en la diapositiva me da 67.89. Esto vamos a un poquito más grande, si no, no va a alcanzar. Aquí va, ahí está. Ahí sí. Entonces lo demás lo vamos copiando nada más. El de octavo, el de la semana 8 es 71. El de la semana 9, 75.56. Y el de la semana 10, 79.78. ¿Sí? Ya tengo ADT. Ahora, según la fórmula, para calcular el pronóstico, yo necesito ADT, necesito BDT y necesito M. Ya tengo la primera variable, que es ADT. ¿Sí? Ese que dice SDT más M es el pronóstico que yo voy a calcular realmente. ¿Sí? El primer estimado y el segundo estimado son como pasos previos para calcular los pronósticos. Entonces ahora necesito BDT. Entonces aquí le pongo BDT o B sub T, como quieran llamarle. ¿Sí? Entonces, igual, empiezo en 5. ¿Qué dice la fórmula? Dice 2 entre n menos 1. Vamos a poner aquí la fórmula para que la tengan. Bueno. O sea, BDT 2 entre n menos 1 por el primer estimado menos el segundo estimado. ¿Sí? Ahí está la fórmula. Entonces, yo necesito B de 5. ¿Se dan cuenta? Empiezo en 5 otra vez. Entonces, B de 5 va a ser igual a 2 entre n menos 1. ¿Cuánto vale n? N vale 3. Entre 3 menos 1. Ahí. 3 menos 1, que multiplica a S' de 5 menos S segunda de 5. S' de 5 vale 58.67 menos 53.44. Vamos a ver cuánto da. Entonces, es 2 entre 3 menos 1, que vale 2. Eso me da 1. Por 58.67 menos 53.44. ¿Cuánto me da? 5.23. Ahí lo mismo, ahí tomando esos valores me da 5.22. ¿Sí? ¿Dudas? Pues aquí sería 5.22. ¿Sí? En otras palabras es S' de T entre menos S segunda de T. A ver, 58.67 menos 53.44. Ahí está, 5.23. ¿Sí? El otro sería, ¿cuánto sería? ¿Se dan cuenta? Esta n no cambia, es constante, porque siempre va a ser 3. Lo que va a ir cambiando es S' de 3. En otras palabras, en este caso, este término siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque n vale 3. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde calculemos con otra n. Entonces tengo esto y me va a dar esto. Para el B de 6, ¿qué será? Va a ser esto menos el de aquí. 59.33 menos 57.89. ¿Cuánto me da? 1.44. Y ahí lo tenemos en la tablita. ¿Sí? ¿Ok? Y así vamos a ir calculando uno por uno. Entonces, B6, B7 sería 3.56. B8 será 3.67. B9, 3.89. Y B10, 4.11. Ya casi tengo resuelto el problema.
Ahora, el STD más M, o sea, el ST. Esto es en realidad el pronóstico. Eso es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, yo necesito empezar desde aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito un ciclo más adelante. Entonces va a ser, si yo quiero el pronóstico del mes, de la semana 6, necesito el A de 5, el B de 5 y la M de las 5 a las 6 es un periodo. ¿Sí? Si retrocedemos, vemos que N dice, es el número de periodos por pronosticar. Entonces, ahí sería A5 más B5 por M1 para llegar a 6. Para llegar a 7 necesito A6 más B6 por 1, que es la diferencia entre 6 y 7. Entonces aquí sería, a ver, vamos a ver, S de 6 es igual a 5 más B5 por M1, porque de 5 a 6 hay un periodo que estoy pronosticando. Entonces, A5 ¿cuánto vale? A5 vale 63.89. B5 vale 5.22 por 1. Vamos a ver cuánto me da eso. 63.89 más 5.22 por 1. Eso me da 69.11. Y ahí vemos en la tablita el pronóstico. Aquí me da 69.11. ¿Sí? Para el pronóstico del mes de la semana 7, ¿qué necesito? A6 y B6 y sigue siendo M1. ¿Por qué? Porque de 6 a 7 hay un periodo. Entonces será A6 que vale 60.78 más B6, perdón, que vale 1.44 por 1. Me da 62.22. Eso lo pongo aquí. ¿Sí? Para el pronóstico de la semana 8, ¿qué necesito? Necesito A7, B7 y M sigue siendo 1. Pues A7 tengo 67.89 más B7 que es 3.56 por 1. Me da 71.45. Ahí lo tengo como 44, por lo mismo que le digo, ¿no? Que yo lo hice en Excel. Entonces para el 9, ¿cuánto es? Para el 9 será 74.67, que es la misma forma. Para el 10, 79.44. Ahora sí, voy a calcular. Borro esto. Y voy a pronosticar para la semana 11, para la semana 12 y para la semana 13. Estos de abajo son mis pronósticos que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, para la semana 11, ¿qué necesito? Necesito A de 10, B de 10 y de 10 a 11 sigue siendo un periodo. Entonces, A de 10 vale 79.78 más B de 10 que vale 4.11 y por 1, porque M sigue siendo un periodo. De 10 a 11 hay un periodo. Me da 83.89. Le pongo con negro, ¿por qué? Porque estos van a ser mis pronósticos que me están pidiendo. Ahora, para la semana 12, yo no tengo ni A de 11 ni B de 11. ¿Qué tengo que agarrar? Tengo que seguir agarrando A de 10 y B de 10. Pero ahora, de 10 a 12, ¿cuántos periodos hay? Hay 2 periodos. Ahora la M ya no vale 1, va a valer 2. Entonces va a ser igual A de 10, que es 79.78, más B de 10, que es 4.11, y a eso le voy a multiplicar por 2. O sea, 4.11 por 2. Me da 88. Y ahí lo tenemos en la diapositiva. Mi pronóstico para la semana 12 es 88. Para la semana 13, lo mismo. Tengo que agarrar A de 10. O sea, ¿se dan cuenta? Aquí me quedo. De aquí para adelante, siempre voy a agarrar A de 10 y B de 10. Y si me piden para la semana 20, por ejemplo, M sería 10. Entonces, necesito esto. Para la semana 13, ¿qué será?
será A de 10, que es 79.78, más 4.11, que es B de 10, pero ahora de 10 a 13 ya son, del 10 al 11 hay uno, del 11 al 12 otro más, son dos, del 12 al 13 uno más. Entonces del 10 al 13 tengo 3 periodos que quiero pronosticar. Entonces ahora la M vale 3. Me queda 92.11 y es lo que vemos en la diapositiva. 92.11, ¿no? Ese es el valor. Si me pidieran para la semana 20, ¿qué haría? Pues sería A de 10 más B de 10, que es 4.11, y de 10 al 20, ¿cuántas semanas hay? Son 10. Entonces sería por 10. Eso me daría 120.88. ¿Se dan cuenta la ventaja de este tipo de promedios móviles dobles? Que yo puedo pronosticar de aquí hasta el plazo que yo quiera. En promedios móviles simples no. Solamente podría pronosticar un periodo posterior. Nada más. Aquí son muchos. Esa es la ventaja de este tipo. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos son los pasos como calculé todos los datos. Dice, el pronóstico para el periodo 6 se calcula como A5 más B5 por 1, ya que M en ese caso vale 1. De 5 a 6, como les explicaba, vale 1. Esto es, y ahí lo que salió. Para el periodo 11 es lo mismo. ¿Por qué? Porque del 10 al 11 hay un solo periodo. Para el 12 no, ya se dan cuenta, sería 79.78 más 4.11 por 2. ¿Por qué? Porque ya estoy pronosticando dos periodos. Para el 13 sería 79.78 más 4.11 por 3, ya que voy a pronosticar 3 periodos futuros. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo. Ok. Aquí me dicen 2. Vamos a ver otro ejemplo. Okay. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Dice, durante los últimos años se han obtenido los datos acerca de los turistas que han visitado la Ciudad de México, obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí tengo. Durante 11 años, durante los últimos 11 años, y los turistas en millones. En el año 1 visitaron 50 millones de turistas, en el año 2 35 millones, en el año 3 25 y así hasta el año 11, que fueron 15 millones de turistas. ¿Sí? Seguramente esto se debe a la violencia y todo eso que baja el nivel del turismo, ¿no? Okay. Me dice, usando promedios móviles dobles, con n igual 2 y n igual 3, calcule el pronóstico del año 12 y el año 13. Y en el inciso B me dice, mediante el cálculo del SM, que es el error cuadrático medio, que ya vimos en la primera sesión, vimos error cuadrático medio, y el DAM o el MAT, como le llaman algunos, ¿no? Desviación estándar media. Elija el menor pronóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice ahorita. Nada más que ahora voy a agarrar con n igual a 2, que lo tengo aquí en la primera diapositiva, y en la segunda es con n igual a 3, y voy a calcular el error cuadrático medio, pero como vimos en la sesión pasada, tengo que calcular el error cuadrático medio del mismo número de datos. Aquí inicialmente tengo 6, ¿sí? Y aquí ya no tengo 6, ahí tengo, en los errores cuadrados que ustedes ven en la última columna, tengo 2, 4, 6, 8. Entonces yo no puedo comparar un error cuadrático medio, que lo hice con 8 muestras o con 8 datos, que un error cuadrático medio que lo hice con 6. Lo que tengo que hacer es homogeneizarlos, ¿sí? Entonces tengo que calcularlo igual con 6. Con 8 no puedo porque los otros datos no los puedo inventar, ¿no? Tengo que calcular con el menor número de datos. ¿Sí? Ok, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Entonces tenemos los 11 años. Tengo el número de turistas. Tengo que calcular la S' para n igual a 2. ¿Qué agarro? Agarro los dos primeros datos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En la S' dice en el año 2, dice 42.5. ¿Cómo calculo eso? Sumo los dos primeros datos que tengo en la serie histórica. Y es 50 más 35. Eso me da 85. Si lo divido entre 2, me da 42.5. Y eso es lo que tengo. La S' para el año 3, ¿a qué es igual? Voy a agarrar el dato histórico del año 3 más el dato histórico del año 2 y lo voy a dividir entre 2. Entonces, ¿por qué? Porque eso depende de la n. Si n me dicen 2, solo tengo que agarrar 2 datos. Si n me dicen 6, tengo que agarrar los 6 últimos datos. Si n me dicen 10, tengo que agarrar los 10 últimos datos. Depende de mi n. Entonces,
El dato que me sale 30 en S' sería 35 más 25 y eso lo divido entre 2. 30 millones de turistas. Es el estimado, el primer estimado. Y así voy haciendo con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner, a ver, año. Vamos a agarrar lo básico nada más porque si no no alcanza pizarrón. Y aquí tengo turistas. En millones. ¿Sí? Entonces tengo el año 1, 2, 3. Aquí echan 11 años, yo tranquilamente puedo agarrar los últimos 50 años sin ningún tipo de problema. Este método no me restringe ningún tipo, no tiene ningún tipo de restricción para agarrar datos. Entonces el año 1 es 50, el año 2 35 millones, luego sigue 25, 40, 45, luego sigue 35, 20, 30, luego sigue 35, 20 y 15. Ahí está el número de turistas. Entonces, la S' ya lo sabemos calcular. La S segunda también ya lo hemos calculado en el ejemplo anterior. La AT también. La BT lo mismo. Y los pronósticos igual. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La S' ya les enseñé cómo calcularlo. La S segunda que necesito los dos últimos primeros estimados. ¿Sí? Entonces, para la S segunda del año 3, ¿yo qué necesito? El primer estimado, del año 3 más el primer estimado del año 2 y eso lo tengo que dividir entre 2. Entonces sería, el primer estimado del año 3 vale 30 y el primer estimado del año 2 vale 42.5. Sumo eso que me da 72.5 y lo divido entre 2. Me da 36.25 y ahí tenemos el segundo estimado para el año 3. El segundo estimado para el año 4, ¿qué necesito? Necesito el primer estimado del año 4 más el primer estimado del año 3. O sea, voy bajando en años. Me debe salir 31.25. Vamos a comprobarlo. El primer estimado del año 4 me da 32.5. Y el primer estimado del año 3 me da 30. Esa suma es 62.5 millones. Entre 2, 31.25. Y con eso vamos comprobando que es el valor que sale. Eso lo hacemos uno por uno. Como les digo, pueden hacerlo en Excel o pueden hacerlo en calculadora. Aquí estamos usando calculadora, pero tranquilamente se puede manejar Excel. La AT que aquí es igual. Si nos retrocedemos un poquito y vemos la fórmula, AT aquí es igual. Es igual a 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado. Entonces, calculamos el AD 3. ¿Qué necesito? El primer estimado del año 3 y el segundo estimado del año 3. Entonces, es 2 por el primer estimado del año 3, que ahí lo tengo como 30, menos el segundo estimado del año 3, que vale 36.25. Eso me da 23.75. Y ven que ese es el valor que tengo en el A3. Igual para el A4, para el A5, para el A11. Para el BT necesito, ¿la fórmula cuál es? Aquí lo voy a poner. El BT es igual a 2 entre n menos 1 por el primer estimado de t menos el segundo estimado de t. ¿Sí? Ahora sí, en este caso la n vale 2. 2 menos 1, 1. 2 entre 1, este término va a ser 2 siempre. Entonces simplemente va a ser 2 y lo voy a multiplicar por la diferencia de los estimados de cada periodo, de cada año. Vamos a ver el BT del año 3. ¿A qué sería igual? 2 por el primer estimado del año 2, ¿sí? O del año 3, perdón, que es 30, menos el segundo estimado del año 3, que es 36.25. Y eso me da menos 12.5.
y es lo que tenemos en la diapositiva. Vamos a calcular para el año 4. El 2 no va a cambiar, es una constante, la n nunca cambia en este caso, para toda esta tabla. Entonces lo que va a cambiar son los estimados, va a ser estimados del año 4, del año 5, del año que yo quiera calcular. Para el año 4 necesito, va a ser igual a 2, que lo multiplico y abro un paréntesis. Va a ser el estimado del año 4, el primer estimado del año 4 que vale 32.5 menos el segundo estimado del año 4 que es 31.25. Cierro paréntesis y eso es 2.5. ¿Sí? Entonces en su casa ustedes también hagan todo eso, no solamente vean el video, sino que cuando estén viendo el video agarren su calculadora, agarren su computadora, agarren Excel, lo que quieran, pero hagan al mismo tiempo estas operaciones, si no se van a perder. ¿Ok? Es sencillo esto, pero si no lo practicamos no lo podemos aprender. Ok, entonces con eso calculo el AT, el BT y ahora sí calculo los pronósticos. ¿Sí? ¿A qué es igual el pronóstico? Es AT, vamos a ponerle aquí igual, el ST más M es igual al AT más BT por M. El AT ya lo tenemos, el BT lo tenemos y como les dije, M son cuántos periodos quiero pronosticar. Vamos a agarrar el pronóstico del año 4. ¿Por qué? Porque tengo A3 y B3. No puedo agarrar el pronóstico del año 3 porque yo no tengo A2 ni B2. Si ven en la línea del año 2, en ningún momento está A2 ni B2. Entonces, del año 3, el pronóstico que es igual al A del año 2, o sea, el A2, que vale 23.75, más el B2, que vale menos 12.5, por M, del año 2, del año 3 al año 4, perdón, ¿cuántos periodos hay? 1. 11.25. Ahí está mi pronóstico para el año 4. Para el año 5 tengo que agarrar A4, B4 y M sigue siendo 1. Para el año 6 hay que agarrar A5, B5 y el M sigue siendo 1. Para el A8, para el pronóstico del año 8, ¿qué tengo que agarrar? A7, B7 y M sigue siendo 1. ¿Sí? Vamos a agarrar para el año para el año 12. ¿Cuánto será? Para el año 12, ¿qué necesito? Necesito A11, B11 y M sigue siendo 1. Entonces, A11 es 12.5 más B11 es menos 10 por 1, 2.5. ¿Sí? Entonces, para el año 12 espero vender o espero que el turismo baje a 2, o sea 2.5 millones de personas. ¿Sí? Para el año 13 me sale negativo. Cuando me sale negativo es como que indica que no va a haber turismo, ¿no? ¿Sí? Obviamente yo no puedo tener menos 7.5 millones de personas, imposible. Eso me indica que el turismo es cero, simplemente. Entonces, con eso tengo los pronósticos. Entonces ya tengo con n igual a 2, aquí con n igual a 3 se hace lo mismo, nada más que voy a agarrar 3 datos. ¿Sí? Para calcular la S' del año 3, necesito el dato histórico del año 3, del año 2, del año 1, sumo esos datos y lo divido entre 3. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, en las tareas, en las actividades o en los exámenes, yo les puedo poner varias n's, para n2, para n4, para n6, para n8, ya saben cómo calcular. ¿Sí? Es lo mismo, no cambia nada. Lo único que cambia es la n, ¿no? Obviamente. Ahora, para el error cuadrático medio, el famoso SM. Para el error cuadrático medio, si recuerdan la sesión 1, vimos que la fórmula para el error cuadrático medio es igual a ¿qué? A la sumatoria de los errores al cuadrado entre n. Esa era la fórmula. Entonces, esta fórmula no cambia, sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo calculo el error al cuadrado? Vimos también la sesión pasada que el error, el DAM es igual al valor absoluto del dato menos el pronóstico. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a restar el error cuadrado del año 4.
voy a restar el dato del año 4, que vale 40, menos el pronóstico del año 4, que vale 11.25, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Me sale 826.56. Y ese es lo que tenemos en el error cuadrado del año 4. Vamos a ver del año 5. Igual, resto el dato del año 5, que es 45, menos el dato el pronóstico del año 5, que es 36.25, y eso lo elevo al cuadrado. Y eso me da 76.5625. Ahí lo he redondeado a 2 decimales. Hacemos lo mismo para el año 11, por ejemplo. Aquí es igual. El dato, que es 15, menos el pronóstico del año 11, que es 20, y eso lo elevo al cuadrado. Eso me da 25. ¿Por qué no puedo hacer el error cuadrado del año 12 y del año 13? Porque yo tengo pronósticos para el año 12 y para el año 13, pero no tengo datos históricos para el año 12 y el año 13. Por eso estoy pronosticando. ¿Por qué? Porque no tengo esos datos. Yo quiero pronosticar a futuro. Yo no puedo saber ahorita cuánto voy a vender el otro mes o el otro año. No, puedo pronosticar, sí. Eso no me asegura que va a ser al 100% eso lo que voy a vender. Es un pronóstico, es como una estadística, ¿no? Que no es algo exacto. Pero los datos históricos sí son exactos. ¿Por qué? Porque yo ya pasé ese periodo. Ya en mi base de datos yo sé, obviamente si hacen un seguimiento de todo lo que vendo, ¿no? Si es una empresa que todo es informal y no ponen nada, pues ellos no tienen nada, ¿no? Pero si es una empresa que tiene toda su base de datos actualizados, que todo lo lleva en orden, que la contabilidad está en orden y todo, pues simplemente tienen, en esa base de datos tienen todo lo que vendieron en años pasados, en meses pasados, lo que quieran, ¿no? Entonces eso sí lo puedo obtener. Y para el futuro lo único que tengo que hacer es pronósticos, nada más. Entonces, no tengo el dato del año 12, perdón, ni el del año 13, pero sí tengo los pronósticos. Pero no te puedo hacer esa resta porque no tengo esos datos, ¿no? ¿De dónde los calculo? No los puedo inventar. Imposible, ¿sí? Entonces, por eso solamente llego hasta 11. Ahora, si yo sumo esos errores cuadráticos medios y lo divido entre n, me va a dar 362.89. Vamos a ver. Es 826.56 más 76.56 más 506.25 más 264.06 más 451.56 más 189.06 más 564.06 y más 25. Esa suma me da 2.903.11. Si yo lo divido entre 1, 2, 4, 6, entre 8, me da 362.89. Ese es el error cuadrático medio para 8 datos. ¿Sí? Hago lo mismo cuando n vale 3. Ya sé calcular los errores cuadráticos medios y ahí tengo 6 datos. Si yo sumo esos 6 datos, es 15.12 más 711.11 más 11.11 más 316.05 más 25 y más 177.78. Esa suma me da 1256.17. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 6 errores cuadráticos, 6 errores cuadrados. Lo tengo que dividir entre 6, me da 209.36. Entonces, aquí yo tengo el error cuadrático medio para 6 y aquí para 8. ¿Ok? Entonces, como tengo uno para 6 y otro para 8, yo no puedo hacer el comparativo entre esas dos. Lo que tengo que hacer es que el error cuadrático medio de 8 que tengo para n igual a 2, lo tengo que hacer para 6. ¿Cómo? Sumar los últimos 6 errores cuadrados. O sea, 25 más 564.06 más 189.06 más 451.56 más 264.06 y más 506.25. Esa suma me da 1999.99. Y ahora sí tengo que dividirlo entre 6. ¿Y qué me da? 333.33. Es el dato que tengo. Ahora sí puedo compararlos, porque tengo error cuadrático medio de 6 para n igual a 2 y error cuadrático medio de 6 para n igual a 3. Entonces,
¿Cuál es la conclusión? Tengo que agarrar, o cuál pronóstico me conviene, el que tiene el menor error cuadrático medio, que en este caso va a ser para n igual a 3. Entonces, ¿qué me indica? Que mi pronóstico va a ser de 16.67 millones de turistas para el año 12 y de 13.33 millones de turistas para el año 13. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hasta tiene lógica. En el anterior me salían pronósticos negativos. Eso no puede ser, ¿no? Es imposible. Yo no puedo tener menos 15 millones de turistas. ¿De dónde los saco los negativos, no? No los puedo matar. ¿Sí? Entonces, ahí me dice, el mejor pronóstico para los años 12 y 13 es de 16.67 y 13.33 millones de turistas respectivamente, ya que el error cuadrático medio es menor para n igual a 3 que para n igual a 2. Entonces, yo en las actividades, en los exámenes, les voy a poner para varias n's, n2, n4 y n5, y ustedes me tienen que identificar cuál de esos pronósticos es el más apropiado, es el más recomendable. Bueno, entonces aquí nos quedamos por hoy en esta sesión. La siguiente sesión vamos a ver suavizamiento exponencial y vamos a ver otra forma de resolver este tipo de pronósticos por medio de series de tiempo. ¿Sí? Hasta ahorita lo que estamos viendo es solamente series de tiempo. Después vamos a ver métodos causales. Bueno, nos quedamos aquí y hasta luego.